Las deudas crecen por los apagones. ¿Qué es lo que está sucediendo en Ecuador? Me mandaron un mensaje por interno de que qué opinaba sobre este tema del reportaje de Coavisa, en este caso publicado en la plataforma TikTok, que también estaba disponible en el noticiero y en las redes oficiales de Coavisa. Te dejo abajo el enlace oficial directo a TikTok para que puedas consultar el enlace original. En este caso hemos tomado nosotros del video para poder realizar pues un análisis y recomendaciones que te podemos realizar. Restaurantes y hoteles que se mantenían con créditos del sistema financiero están entre los clientes con altos índices de morosidad en bancos y cooperativas tras el primer mes de apagones. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las 402 cooperativas dejaron de percibir 1.800 millones de dólares. Aquí nos hace hincapié que las partes de restaurantes y hoteles son uno de los sectores más afectados. Si tú trabajabas, tienes un hotel, un restaurante o en este caso cualquier rubro similar, coméntanos cuál fue la experiencia durante este mes. Esto sucede porque cuando nosotros nos encontramos con una situación de apagones, también hay una situación de poca movilidad. Algo muy sencillo es trata de salir por la noche en la ciudad. Sí, a mí me pasó ayer. Yo traté de salir por la noche y no encontré ninguna paz al momento de ir hacia un sitio a poder disfrutar. Porque primero llegamos al restaurante y en el restaurante estaba prendido el generador. Claro, el generador les servía para pues usar el microondas, para no sé, cualquier equipo, la licuadora, la batidora, no sé, los que tengan dentro de la cocina sabrán mejor. Y además también para poder tener iluminación. Pero ¿qué pasa? Que estaba justamente a la calle y tú escuchabas el ruido que hacía el generador desde afuera y por supuesto también percibías parte de los olores cuando el viento los llevaba hacia el interior. Entonces estos gases también aparte son tóxicos, son perjudiciales para la salud. Necesario tener esa electricidad, por supuesto, para poder ejercer, pero realmente provoca que las personas no tengan una estancia tranquila. Y cuando tú vas a un restaurante, lo que buscas es justamente disfrutar una noche, no llegar a oler, por así decirlo, un olor a gasolina combinado con la cena, con el almuerzo que vas a consumir. Eso hace también luego que lo incluyamos con los hoteles, el sector turístico y residencial. Imagínate, tú te trasladas a otra ciudad, estás, no sé, de Quito, vas a Baños a pasar vacaciones, o vas de Quito a Cuenca o de Guayaquil a Quito para poder tener pues una reunión de negocios, visitar alguna empresa o algo. Pero ¿qué pasa? Que si realizas ese viaje, el hotel donde estás o no tiene generadores o simplemente no los enciende, porque si los enciende en la noche va a terminar perjudicando a sus huéspedes porque no van a tener una noche reparadora de descanso. Pero también ocurre que debido a la situación de declaración del conflicto armado interno, los clientes extranjeros han disminuido su visita hacia los hoteles acá en Ecuador en general. ¿Esto por qué? Porque tienen miedo de venir. Y esos son los sectores más afectados, porque o sea, no nos dice que los otros sectores están todos tranquilos, sino que están más afectados. Continuemos analizando un poquito la nota que nos deja Coavisa. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las 402 cooperativas dejaron de percibir 1.800 millones de dólares porque sus clientes no cumplieron con los pagos. La morosidad alcanzó el 9%, un índice superior al registrado en pandemia. Este es uno de los segmentos más afectados. Sí, el de la economía popular y solidaria, mira, 9% de una tasa de morosidad. 9% es altísimo, es altísimo. Lo ideal es que la tasa de morosidad esté entre el 1 y el 3% máximo. Sí, o sea, es como que el 3% ya sería demasiado. Si está menos, pues lo ideal, que todos paguen sus deudas. Pero hay algo que aquí me sorprende, es decir, que diga que fue más que en la pandemia, o sea, en la pandemia, durante las cuarentenas, durante los encierros, nos quiere decir que sí hubo un flujo comercial, y es que sí, si bien existían cierres de calles, de negocios, existía cierta producción, cierta comercialización, movimientos de dinero, e incluso hubo negocios que pues prosperaron muchísimo. En este caso acá, lo que nosotros tenemos es una situación impaga. 1.800 millones de dólares en un mes de apagones que no han percibido las cooperativas que existen en nuestro país, que en este dato nos menciona que son un poco más de 400, llega a ser también algo muy, muy preocupante y solo comparable
a los paros de octubre de 2019 y de junio del 2022. Es decir, que ahorita, en este caso, solo en morosidad, es decir, solo en deuda, no en economía en general, ya las cooperativas, que son entes de financiamiento constante, han dejado de percibir 1.800 millones de dólares. ¿Qué va a significar eso? Pues que la gente se endeude más. Porque si no pagas tus deudas, hay ciertos cargos que van a llegar, porque los contratos, cuando tú firmas para poder tener un crédito, no contemplan un apagón. No contemplan que no puedas producir, contemplan que tú tengas la capacidad de analizar, de que tu negocio fracase, de que esté pues óptimo o que tu empleo rinda. Nadie tenía en cuenta apagones de 14 horas o más incluso por el tema. Esto es algo extremadamente preocupante. Ante esta problemática se plantea alternativas. La entidad financiera puede entrar a aplicar medidas de novación, refinanciamiento, reestructuración de deudas, ¿no? Dándoles incluso periodos de gracia para que puedan recuperarse de una vez que comiencen a generar ingresos, poder continuar con los pagos. Hablemos un poquito de este tema de los refinanciamientos de estas alternativas. Por supuesto que son algo viable, pero no es emergente, es decir, es algo que existe y que se evalúa a través de la condición de la persona, ¿sí? Tú puedes acercarte a la entidad financiera, en este caso se recomienda para cooperativas, y solicitar una medida que te permita pues flexibilizar tus pagos. Hay que ser claros, no va a existir una eliminación de la deuda, algo que se llama condonación. Pero sí te recomiendo que antes de ir directamente hacia aceptar condiciones que te imponga la entidad financiera, primero consultes con un abogado legal. Si quieres, consulta, diles que te pasen el contrato al oficial de crédito, a todo, para que este documento pueda ser analizado por un profesional legal y de preferencia que tenga experiencia en deudas. Llegas, le presentas este documento, que esta persona analice como profesional toda su estructura. Las consultas te van a costar 35, 40, 50 dólares dependiendo del abogado, para que te evalúe y te diga, mire, esto no le conviene, esto le conviene, solicita este cambio, todo así, y puedas tener pues una mejor reestructuración de la deuda. Porque si las cooperativas están percibiendo menor cantidad de dinero que incluso en la pandemia, es que estamos bastante mal. Esmeraldas, Guayas y Pichincha son las provincias con mayor morosidad. Los bancos privados, en cambio, intentan sostener la morosidad en el 3.5% y para eso están resolviendo los casos de forma individual. Que si alguien, una industria, una persona natural, tiene dificultades en este momento debido a las circunstancias eléctricas, lo más aconsejable es que se acerque a su institución, comente su caso y con total seguridad va a encontrar una ayuda en el momento en que está solicitándola y adecuada a sus necesidades. A ver, en este caso los bancos, como puedes ver, no te dice una serie de temas específicos que tienes que seguir, sino algunas alternativas que es recomendable, y lo mejor es acercarse a preguntar. Lo que sí te recomiendo, como te digo, tanto para cooperativas como para bancos, con las opciones que te den desde los oficiales de crédito, desde los asesores de crédito, desde las gerencias o las sucursales de los bancos o cooperativas, ve con un abogado a consultar cuáles son las condiciones legales. Esto porque en algunos casos hay personas que actúan con malicia. ¿Para qué? Para que les premien a ellos dentro del banco por cobrar mejor las deudas. Recuerdo un caso de una persona que en redes sociales comentaba que había aceptado sin ir con su abogado. Le habían dicho maravilla, que ahora va a poder pagar las deudas y todo. Y en una cláusula que le habían escondido ahí, que la entidad financiera iba a ser capaz de cobrarse a través de cualquier bien patrimonial que tenga. Y esta persona tiene un auto. Y se cobraron el auto, avaluaron el auto en un par de miles de dólares, aunque era un auto que tenía en valor del mercado mucho más alto, y la persona siguió con la deuda, claro, reducida en ese par de miles de dólares, pero seguía con la deuda y terminó sin su auto. Y lo que más me impactó de esa noticia era que justamente fue al día siguiente de haber firmado. Al día siguiente ya estaba notarizado, ya estaba todo y ya se había levantado la orden de embargo. Así que lo primero que tienes que hacer es, después de haber consultado las opciones que tienes en el banco cooperativa, ir con un abogado que analice todo lo legal de esas opciones. La banca y las cooperativas ofrecen planes de alivio financiero. No pasan por condonación de deudas porque las carteras de crédito se financian con dineros de los mismos clientes a quienes la banca les paga intereses. El Sistema Financiero Nacional también adopta medidas operativas para garantizar la atención a los clientes tanto en cajeros como en agencias en el país, para no interrumpir los servicios habituales.
lo hacen con generación propia. Quiero que entiendas un poco que los bancos, las cooperativas, no son seres malvados que lo único que quieren es llevarse tu dinero. Ellos son empresas que necesitan ser rentables, tal como tú con tu negocio, tal como tú con tu vida necesitas tener rentabilidad. No puedes depender justamente solo de la amabilidad de unos u otros. En este caso, las cooperativas y los bancos tienen opciones de alivio financiero, pero es importantísimo analizarlas desde la parte legal porque estas pueden ser modificadas por las personas que están encargadas de realizar esta asesoría crediticia, que a la final son empleados de las cooperativas, empleados de los bancos. Y aunque les pongas quejas, se demuestre que actuaron con malicia, que pues fue una situación así fuerte, si firmaste esos documentos aceptando esas condiciones, vas a tener problemas. Consulta con un abogado, pero es importantísimo. Segundo, los bancos no van a condonar deudas, las cooperativas no van a condonar deudas, porque primero, ¿quién quiere perder plata? Sí, hay que ser sinceros. Los bancos están en capacidad de dejar de ganar tanto dinero, por supuesto, pero eso no es rentable para ellos como empresas, como operaciones, no es rentable. Los bancos, las cooperativas son entes financieros que buscan rentabilidad. Entonces, si tú eres un cliente moroso, te transformas en un problema para ellos. Y si te perdonan todas las deudas, pues realmente no actuarían como una institución responsable. La condonación de deudas solo podría venir desde un posible subsidio del gobierno, pero esas cosas no pasan, hay que ser sinceros. En este caso también te recomiendo que tengas mucho cuidado en aceptar tarjetas de crédito, que si ya las aceptaste, las uses de forma irresponsable. Sí, en este momento lo mejor es manejarse con 1 o 2 tarjetas de crédito máximo para poder tener un dinamismo, no arriesgarse de ganas, no tener gastos, no tener inversiones, no tener deudas sin planificación y por supuesto no aceptar tarjetas de crédito o créditos solo porque te quieran vender los asesores. Hay campañas constantes de que quieren que aceptes tarjetas de crédito. Trata de no hacerlo porque justamente endeudarse en una situación como la que tenemos, en las cuales no hay claridad en cuáles serán las consecuencias, las condiciones futuras a corto y mediano plazo, realmente no vale la pena endeudarse. No te endeudes de forma irresponsable, no porque perdiste el trabajo por la situación de los apagones vas corriendo a un banco a sacar un crédito para ponerte un negocio. No. Espera por lo menos un par de meses para poder analizar si es que es viable todavía estructurar esto. Nuestra economía está decreciendo, nuestra economía está en recesión, nuestro PIB ha sido muy afectado. Endeudarse sin motivo, sin razón, no es recomendable. ¿Qué otra recomendación le darías a las personas que en este momento poseen cierta cantidad de deudas en base a las experiencias que has tenido de situaciones, digamos, similares como las que hemos pasado en los últimos años? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Que la pases bien.